Bienvenido. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de sermones que corresponden también a una nueva época denominada Adviento, que comprende el tiempo entre los 4 domingos previos a la celebración de Navidad. El relato de Navidad en la Biblia literalmente une el cielo con la tierra y logra unir a diferentes clases de personas, de diferentes razas, de diferentes culturas. El relato bíblico nos presenta diferentes perspectivas. Tenemos la perspectiva de aquellos que iluminaron el camino anunciando previamente al Mesías, los profetas. Tenemos la perspectiva también de 2 jóvenes, casi adolescentes, que vivieron esta historia de una manera muy emotiva, casi visceral. O la perspectiva de aquellos que hacían una labor muy importante, humilde, pero considerada de poco valor en la escala social de esa época, que eran los pastores de ovejas. O tenemos la perspectiva también de los ángeles que entonaron un coro celestial. Todo esto conforma un gran mosaico navideño. Y esa es nuestra nueva temporada. Esa es nuestra nueva serie, el mosaico navideño. Te invito a que aproveches este tiempo y participes de esta celebración, pero con sentido, con el corazón, entendiendo realmente lo que significa. Acompáñame orando para que Dios nos hable a través de su palabra y Él sea exaltado. Padre amado, gracias por la libertad que tenemos de leer, de estudiar y de poder comprender tu palabra. Háblanos a través de ella. Exalta tu nombre. Danos a conocer quién es Cristo Jesús y transforma nuestra vida conforme a tu propósito. Háblanos a través del tema que iniciamos en el día de hoy. Te lo pedimos conforme a tu misericordia, conforme a tus muchas bondades. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer tema en el día de hoy lo vamos a hacer desde la perspectiva de quienes iluminaron el camino anunciando la venida del Mesías. Por eso el título es La vela del profeta. Acompáñame leyendo en el libro de Miqueas, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso, Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. En primer lugar, quiero mirar quién fue el profeta Miqueas y cuándo fue que profetizó. Él lo hizo en el siglo 8 antes de Cristo, lo que quiere decir 700 y un poco más de años antes de Cristo. Fue contemporáneo con los profetas Isaías y Oseas, pero mientras Isaías pertenecía a una noble familia, Miqueas era un hombre sencillo del campo,
que le profetizó al reino del norte y al reino del sur en Israel. Aunque él profetizó juicio contra la nación, el resultado, podríamos decir, fue favorable en el reinado del rey Ezequías, quien en el reino del sur atendió a las palabras del profeta, se arrepintió y se produjo entonces un despertar que logró retrasar 100 años la destrucción de la ciudad de Jerusalén. El profeta Miqueas anunciaba juicio y disciplina, pero contenía aún allí un anuncio de esperanza. Mientras Miqueas les anunciaba a los líderes, tanto políticos y religiosos, el juicio porque maltrataban al pueblo apartándose de Dios, pues la situación de Israel era realmente en ese momento muy difícil. La nación se encontraba dividida, estaba dividida en dos reinos, existía rivalidad y conflicto interno, juntamente con una gran descomposición moral y espiritual. Externamente tenían la amenaza de imperios fuertes como Asiria y Babilonia, que los extorsionaban exigiéndoles tributo o si no les invadirían. Y a esto se sumaba algunos otros conflictos con naciones limítrofes que aprovechaban la situación de caos que se estaba viviendo para hacer incursiones en el territorio de los israelitas. Las palabras de esperanza en medio de las dificultades nos hacen pensar y nos hacen reflexionar y ver que la vida también tiene esa característica. Muchas veces experimentamos bendición en medio de las dificultades. Muchas veces pensamos que estar bendecidos significaría que todas las circunstancias adversas hayan sido removidas, sin darnos cuenta que estamos siendo bendecidos en medio de nuestras circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces nos hemos quejado del trabajo que nos corresponde hacer sin percatarnos, sin darnos cuenta que estamos siendo bendecidos por el solo hecho de contar con trabajo? Nos quejamos por considerar que nuestro ingreso económico debería ser mayor, sin fijarnos y sin compararnos con otras personas que no tienen absolutamente nada, para los cuales nosotros seríamos ricos, pues tenemos lo suficiente. Se nos olvida que en pleno siglo XXI hay muchas personas en este planeta que no tienen los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, acueducto, ni comida segura, ni transporte. Y nosotros gozamos de ello como lo más normal y cotidiano. Por eso la profecía de este capítulo 5, en su versículo 1, le anunciaba disciplina y humillación para quien ostentaba el poder como gobernante en Israel. Después de anunciar que la ciudad estaba siendo sitiada por un ejército enemigo, dice así: con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Este era un lenguaje que comunicaba humillación. Y esto ocurrió para el reino del norte a manos del imperio asirio, que entró, dispersó, asesinó y le puso fin a la sucesión de reyes en Samaria, mezclando las tribus de Israel con otros cautivos de otras naciones. Sucedió más tarde para el reino del sur, bajo el poder de Babilonia, que quemó el templo y arrasó con la ciudad de Jerusalén, aún matando a los hijos del rey en presencia de éste, y luego sacándole los ojos al rey Sedequías y llevándolo cautivo a Babilonia junto con todos los líderes del reino. Aunque la disciplina y juicio de Dios llegó para los corazones no arrepentidos, encontramos de una manera admirable un anuncio de esperanza en medio de la debilidad. Y este es mi segundo punto. Dios promete a través de Miqueas cambiar la situación y traer la paz por medio de una población aparentemente insignificante, donde nacería un bebé
que gobernaría el mundo con el poder de Dios y sería como un pastor para su pueblo. Cuando uno escucha esto pareciera que no tiene sentido. ¿Cómo se iba a detener los ejércitos más peligrosos y despiadados mediante el nacimiento de un bebé en una población pequeña, casi insignificante? Belén era tan pequeña que en ocasiones se olvidaban de incluirla en la lista de las poblaciones que hacían parte del territorio de Judá, como ocurrió en Josué 15:21 y en Nehemías 11:25. Belén, que antes se llamaba Efrata, en los tiempos del profeta Miqueas no alcanzaba ni siquiera a los 1,000 habitantes. Sin embargo, ese fue el lugar que Dios escogió para que ahí naciera el rey David y para que ahí naciera su descendiente, el Mesías, el Salvador, Dios hecho hombre, Dios encarnado, quien tomaría forma humana. Esa fue una decisión totalmente soberana de Dios, sobrenatural. Déjeme darle un ejemplo comparando el lenguaje que algunas versiones utilizan para referirse al sitio donde nacería el Mesías. En español, nosotros podemos decir, yo podría decirte, lávate las manos. Y eres tú, la segunda persona del singular, quien tendría que ejecutar esa acción si yo te digo, lávate las manos. Pero yo también podría usar otra forma verbal para decirte lo mismo, con más intensidad. Podría decirte, tú te me lavas las manos. Significa que sigues siendo tú como la segunda persona del singular quien ejecuta la acción, pero lo vas a hacer porque es decisión, porque es encargo de la primera persona del singular, en este caso yo. Este tipo de lenguaje es usado en algunas versiones para referirse a la decisión de Dios de que el Mesías nacería en esa pequeña población. Dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Note el lenguaje, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién nacería en Belén? El Mesías. Pero sería por decisión, por propósito de Dios el Padre. Así que podemos preguntarnos en este momento, ¿dónde está el ejército asirio y el ejército de Babilonia que amenazaron tanto a Israel? No existen más. Su historia llegó a su fin y nunca más pudieron volverse a levantar. Al igual que todos los que se han opuesto a los planes y propósitos de Dios, que han perecido. En cambio, Belén, a pesar de ser un caserío, una pequeña población, continúa hoy en día como un firme testimonio de lo que Dios promete, Él lo cumple. Belén sigue siendo hoy una población pequeña, pero visitada por muchísimos turistas cada año que quieren ir a conocer el lugar donde ocurrió la primera Navidad, a pesar de que no fue en un palacio, sino en un feo y maloliente establo, en un pesebre. Pero ahí sigue, dando testimonio de que Dios ha cumplido su palabra. ¿Qué manera de obrar de Dios tan singular, tan distinta a nosotros? Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Belén significa casa del pan, y Jesús es el pan de vida, según Juan 6:35. El significado de la palabra Efrata, que era el nombre antiguo de Belén, es fructífero o abundancia. Por eso el predicador Spurgeon dijo, abro comillas, bien nació Jesús en la casa de la fructificación, pues ¿de dónde sale mi fruto y tu fruto, hermano mío, sino de Belén? Nuestros pobres corazones estériles jamás produjeron ni un fruto o flor hasta que fueron regados
con la sangre del Salvador. Cierro comillas. La profecía de Miqueas no solamente anuncia el lugar del nacimiento del Mesías, sino que nos da detalles asombrosos de la persona y obra del Mesías. Veamos algunos de ellos en tercer lugar. La persona y obra del Mesías. Voy a leer algo del verso 2 y del versículo 4. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Y el 4, porque él dominará hasta los confines de la tierra. El profeta nos dijo que el Mesías prometido vendría para establecer su gobierno en Israel y su autoridad y poder alcanzaría la tierra de manera plena. Pero en segundo lugar nos está diciendo que este no sería un gobierno humano, sino que tendría un carácter divino. Él gobernaría en nombre y de parte de Dios, pues Él mismo es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verso 2 también sigue diciendo, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Lo que nos está diciendo es que aunque nacería en Belén y ahí comenzaría su historia en forma humana, también nos está dejando saber que sus verdaderos orígenes se remontan a antes de Belén, hasta la antigüedad. Nos está diciendo hasta momentos donde no podremos acordarnos. Son momentos en los cuales no podemos establecer la memoria. Es una clara referencia a su largo pasado, a su ascendencia, llegando hasta el rey David, pero aún va más allá. Porque este lenguaje lo que quiere decir es que el Mesías sería eterno, que su verdadero origen está en la eternidad. Características que claramente nos hablan de su deidad y de su divinidad, tal cual como lo dio a conocer el evangelista Juan. Juan 1, 1 y 2. En el principio la palabra, refiriéndose a Jesús, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Nos está hablando de la preexistencia de Jesús desde antes que se comenzara a contar el tiempo. Y eso es eternidad. Porque cuando pensamos en eternidad, pensamos son muchísimos años que nunca terminarán. Es un largo tiempo, pero realmente eternidad no es eso. Eternidad es la no existencia del tiempo. Y Jesús proviene de allí. Así que haríamos bien en volvernos a preguntar, ¿dónde está la arrogancia y la altivez de Asiria y de Babilonia y de todos los que se han opuesto al plan de Dios? Han perecido. Pero el nacimiento de este niño, la encarnación de Dios, sigue siendo motivo de celebración y de admiración. Millones de personas alrededor del mundo lo han celebrado. Millones de personas alrededor del mundo lo siguen celebrando y siguen reconociendo en Jesús lo que anunció también el profeta Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Miqueas también nos dice que el Mesías restauraría todas las cosas. Voy a leer los versículos 3 al 5 nuevamente. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Miqueas en estos versos se enfoca
obviamente, como es una profecía predictiva hacia el futuro, pues se enfoca en el futuro. Pero no solamente en el futuro para él, sino en el futuro aún para aquellos que hoy en día vivimos después de que el Mesías ya vino por primera vez. Futuro aún para nosotros en estas palabras finales de esos textos de Miqueas. Es decir, que Miqueas está hablando del retorno de Cristo en su segunda venida. El tiempo al cual él apunta es cuando se reunirá el remanente de Israel que ha de ser salvo. De lo cual el apóstol Pablo habló ampliamente en la carta a los Romanos en el capítulo 11. En las palabras de Miqueas se aprecia una forma de mesianismo pastoril y pacífico para con el remanente que ha de ser nuevamente reunido. Aunque el Señor Jesús, cuando regrese por segunda vez, lo va a hacer para juzgar y condenar al mundo incrédulo, su trato para aquel que fue llamado por Dios al arrepentimiento sigue siendo por gracia mediante la fe. Por eso la figura aquí en las palabras de Miqueas es la de un pastor que con cuidado y ternura cuida de su rebaño. Comparemos lo que Miqueas dijo con lo que predicó tiempo después el apóstol Pedro en Hechos 3, 20 y 21. Enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Pedro justamente estaba hablando exactamente de lo mismo que Miqueas habló en los versículos 3 al 5. De esta época hasta que todo sea restaurado, de este tiempo donde Jesús necesita ser retenido en el cielo antes de regresar para restaurar absolutamente todo. Qué Dios tan maravilloso que de una población muy pequeña, con el nacimiento de un bebé, promete la más grande esperanza y la más grande obra de restauración para el mundo entero. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? Estamos a pocos días de volver a celebrar este acontecimiento extraordinario del amor de Dios cuando Dios se hizo hombre con el propósito de venir a salvar a todos aquellos que Dios mismo ha llamado para que sean parte de su pueblo. Lamentablemente, la mayoría de la celebración que se hace no concuerda con la naturaleza y carácter del Mesías, ni con el propósito por el cual Él tomó forma humana. Nos hemos quedado solo en lo externo, en la celebración como una reunión familiar o con amigos, donde lo más relevante se ha vuelto la comida, los regalos y la bebida. Pero la única manera en que la promesa de paz que es traída y la promesa de restauración comience a ser una realidad en nuestra vida y revolución en nuestra vida, la única manera en que eso sea una realidad es que en tu mente, querido amigo, esté claro el porqué de esta celebración. Y el porqué se debe al acto más grande de amor, de misericordia, de gracia y de justicia de parte de Dios, que ha manifestado su naturaleza ofreciéndonos perdón y salvación gratuita, eternamente en Cristo Jesús. El porqué de esta celebración se debe a que los seres humanos no podemos salvarnos a sí mismos. No podemos ganarnos el perdón por nuestros méritos. Y necesitamos volver nuestra atención al anuncio de Miqueas, que nos dice que el Mesías nacería en Belén, y exactamente así sucedió. No tiene sentido de que celebremos la Navidad si no corresponde al hecho que mediante la fe sola, escúchame bien, mediante la fe sola,
hayas confiado solo en Cristo, reconociéndolo tal como Él y su obra nos es presentada en la Escritura sola, es decir, mediante el mensaje del Evangelio. ¿Es Cristo realmente tu Mesías? ¿Es Cristo tu Rey y Señor, a quien estás esperando que venga por segunda vez? ¿A quien estás conociendo día a día conforme a la revelación que hay en la Escritura, la Biblia? Celebrar la Navidad tradicionalmente no significa que has puesto tu confianza y esperanza en Jesús. El rey Herodes, algún tiempo después de la primera Navidad, conoció exactamente el lugar donde el Mesías había nacido a través de preguntarle a los sacerdotes y escribas de su época. Pero ninguno de ellos se movió para ir a adorarle, pues sus corazones no se arrepintieron ni fueron convertidos al Evangelio. Saber intelectualmente que Jesús es el Mesías no es suficiente. Necesitas escuchar el llamado del Evangelio al arrepentimiento y necesitas de corazón colocar toda tu confianza solo en Jesús. Dios es extraordinario. Este pequeño niño vino, murió y resucitó y está retenido en los cielos para volver y restaurar todas las cosas. Por ahora es el tiempo de restaurar tu alma y tu corazón. Por ahora es el tiempo de comenzar a experimentar por el poder del Espíritu Santo la obra regeneradora y transformadora de Dios en el poder de Cristo Jesús para que Él gobierne en tu corazón. Y lo único que tienes que hacer es de corazón depositar tu confianza en la verdad del Evangelio sin ninguna duda. Si no lo has hecho, te invito a que hoy lo hagas. Hoy es el momento de que vengas a Cristo Jesús. Ora conmigo. Padre Celestial, ¿cómo te necesitamos? Y perdona porque muchas veces hemos tenido oídos sordos, atención dispersa, a pesar de que cientos de años antes de Cristo ya nos estabas anunciando de que venía el Mesías, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, que nacería en la pequeña Belén y que ahí estaría en medio de las dificultades nuestra esperanza, nuestra salvación y nuestra paz. Pero gracias porque en tu paciencia extraordinaria, llena de gracia y de bondad, aún hoy en día nos sigues llamando al arrepentimiento mediante el mensaje del Evangelio. Te pido, Señor, que nuestros corazones no sean duros e indiferentes, sino que se quiebren y que atendamos genuinamente este llamado y que coloquemos nuestra esperanza solo en Jesús. Confiemos solo en su justicia, en su bondad, en su poder, en su autoridad, en su magnificencia y en su gobierno. Y Señor, y entreguemos el control de nuestra vida para que se haga tu voluntad. Y mientras tanto tú nos fortalezcas, mientras seguimos esperando de los cielos el regreso de Cristo, que vendrá para su pueblo con una actitud de pastor, con una actitud tierna, compasiva, pero con una actitud de juicio, de condena, para aquel que al igual que Asiria y Babilonia se quisieron oponer a tus planes y a tu pueblo. Señor, gracias por tu misericordia, que todo esto sea para tu honra y tu gloria. Derrumba, Señor, los prejuicios y las barreras y haz que la luz del Evangelio alumbre las tinieblas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que este tiempo de Adviento que iniciamos a partir de hoy realmente te invite a preparar tu corazón para conocer más de manera personal a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios te bendiga y tengas una semana muy productiva.
Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.